El sonido del viento colándose por las rendijas de la vieja casa resonaba con un tono lastimero, como un lamento de tiempos pasados. Marcos nunca creyó en historias de fantasmas. Siempre pensó que eran invenciones para asustar a los niños o para vender películas de terror. Pero la noche en que su abuela murió, algo cambió. Le heredaron pocas cosas, algunas joyas antiguas, un par de libros viejos y un enorme espejo con marco de madera tallada, oscurecido por los años. No era un espejo cualquiera. Su abuela lo tenía desde que él tenía memoria, y siempre decía lo mismo cuando pasaban junto a él: nunca lo cubras de noche. Marcos nunca entendió esa advertencia. Le parecía una simple superstición, una de tantas que su abuela tenía. Pero después de su muerte, algo lo llevó a hacer exactamente lo que ella le dijo que no hiciera. El espejo era demasiado grande para dejarlo en cualquier parte de su pequeño departamento, así que lo colocó en su habitación, justo frente a la cama. Desde ahí, podía ver su reflejo cada vez que se despertaba a mitad de la noche. No era la mejor decoración, pero tampoco le importó demasiado. Esa primera noche durmió sin problemas, hasta que, en algún momento de la madrugada, un ruido sordo lo despertó. Un golpe seco, como si alguien hubiera tocado el vidrio. Se sentó en la cama y miró alrededor. La habitación estaba en penumbras, solo iluminada por la tenue luz de un farol de la calle que entraba por la ventana. No vio nada raro. Quizás solo había sido su imaginación. Se acostó otra vez y cerró los ojos, pero el sueño ya no llegaba tan fácil. Al día siguiente, sintió la extraña necesidad de limpiar el espejo. Lo repasó con un trapo seco y notó algo curioso. En el cristal había unas marcas de dedos, como si alguien hubiera presionado la yema de sus manos contra la superficie. Se estremeció. No recordaba haber tocado el espejo, y mucho menos con las manos húmedas o sucias. Pero aún así, se dijo a sí mismo que debía haberlo hecho sin darse cuenta. Esa noche, sin pensarlo mucho, tomó una sábana y cubrió el espejo. Y entonces, comenzó el verdadero terror. Marcos se acostó como siempre, pero el sueño no llegaba. La habitación se sentía más fría de lo normal. Afuera, la ciudad seguía con su vida nocturna. El ruido de autos y voces lejanas se filtraba por la ventana. Cerró los ojos e intentó relajarse. Luego, el golpe. Un sonido hueco, como si alguien tocara desde dentro del espejo. Abrió los ojos de golpe. La sábana seguía en su sitio, cubriendo el cristal. Pero el golpe sonó de nuevo. Solo el viento. Susurró para sí mismo, tratando de convencerse. Se tapó con la manta hasta la cabeza, como si eso pudiera protegerlo de lo que fuera que estuviera ocurriendo. El golpe se repitió una vez más. Y luego, algo peor. Un susurro. No pudo entender qué decía, pero venía de detrás de la sábana. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Pensó en levantarse y arrancar la tela, asegurarse de que todo estaba en su cabeza. Pero el miedo lo paralizó. No durmió esa noche. A la mañana siguiente, decidió que debía hacer algo. No podía seguir así. Colocó su celular en una esquina del cuarto y lo dejó grabando toda la noche. Si de verdad había algo raro, lo captaría en video. Se acostó temprano, esta vez decidido a no cubrir el espejo. Quería respuestas. Por horas, nada ocurrió. Solo el sonido ocasional de los autos y el viento golpeando la ventana. Pero a las 3:15 de la madrugada, algo cambió. En la pantalla del celular, su reflejo en el espejo se movió. Pero Marcos no. Él estaba dormido en la cama, respirando pausadamente. Su reflejo, en cambio, se incorporó. Se quedó sentado, observando la habitación. Sus ojos eran dos sombras vacías. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia la cámara y sonrió. Cuando Marcos vio la grabación al día siguiente, sintió el frío recorrer su espalda. Eso no era una ilusión. Eso no podía ser real. Pero lo era. Marcos
Marcos decidió deshacerse del espejo. No podía seguir en su casa. Esa noche, antes de llevarlo al sótano del edificio, sintió una presencia en la habitación. No estaba solo. Y entonces, el reflejo habló. Es hora. El espejo se agrietó desde dentro, como si algo golpeara el vidrio tratando de salir. Marcos gritó y tiró el espejo al suelo. Pero no se rompió. Solo se quedó ahí, con su reflejo mirándolo, sonriendo con esa expresión imposible. La última imagen que vio antes de huir del departamento fue su propio reflejo levantando una mano, como si le estuviera diciendo adiós. Cuando regresó con un vecino al día siguiente, el espejo ya no estaba. Solo quedaba la marca de su marco en el suelo. Esa fue la última vez que Marcos durmió en ese lugar. Nadie sabe qué pasó con el espejo, pero si alguna vez encuentras un espejo antiguo, con un marco de madera tallada, y notas huellas en su cristal, piensa bien antes de cubrirlo por la noche. Tal vez, alguien te esté observando desde el otro lado. No entres ahí después del anochecer. Esas fueron las últimas palabras que le dijeron a Julián antes de que tomara la decisión más tonta de su vida: cruzar la puerta de aquella casa abandonada. Todo comenzó cuando Julián, un joven periodista con inclinación por los misterios urbanos, llegó a un pequeño pueblo en busca de historias para su blog de fenómenos paranormales. Sus investigaciones lo llevaron a una casa en las afueras, en lo profundo de un bosque. Una casa que, según los lugareños, perteneció a una mujer que lloraba cada noche la muerte de sus hijos. Una mujer que, con el tiempo, se convirtió en algo más que un simple espectro, la Llorona. Pero Julián no creía en esas cosas. Pensaba que todo era folclore, superstición y miedo infundado. Hasta que entró a la casa. Era una estructura antigua, carcomida por el tiempo y cubierta de enredaderas. Las ventanas estaban rotas, la madera del suelo crujía con cada paso. El aire en el interior olía a polvo y humedad, pero había algo más, algo que no podía identificar. Julián encendió su linterna y comenzó a explorar. La sala aún conservaba algunos muebles viejos cubiertos con sábanas. Sobre la chimenea, un retrato enmarcado mostraba a una mujer vestida de negro con una expresión indescriptible en el rostro. Sus ojos parecían seguirlo a donde fuera. Pero lo que más lo inquietó fue el sonido. Un leve sollozo. Al principio pensó que era el viento filtrándose entre las paredes, pero el sonido se hizo más claro, más real. Venía del pasillo. Y, como todo buen incrédulo, decidió seguirlo. El pasillo estaba oscuro y angosto. Las paredes tenían marcas de garras, como si alguien hubiera intentado escapar. El sollozo continuó, ahora más profundo, más desgarrador. Julián llegó hasta una puerta al final del corredor. Sin pensarlo dos veces, la empujó y entró. Era una habitación infantil. Las paredes estaban cubiertas con dibujos de niños que parecían haber sido hechos con manos temblorosas. Pero lo que realmente lo paralizó fue la cuna en el centro de la habitación. Era antigua, de madera tallada, y se mecía lentamente, como si alguien la estuviera moviendo. Y entonces, una voz susurró justo detrás de él. ¿Has visto a mis hijos? Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giró lentamente, y ahí estaba, una mujer con un vestido blanco rasgado, el rostro pálido y deformado por el dolor. Su cabello negro caía en mechones desordenados sobre su rostro, pero lo más aterrador eran sus ojos, vacíos, oscuros y llenos de desesperación. «Dime dónde están», gimió la figura, dando un paso hacia él. Julián quiso correr, pero su cuerpo no respondía. Solo pudo ver cómo la mujer extendía una mano huesuda hacia su rostro. Entonces, todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la habitación infantil. Estaba en el bosque, justo frente a la casa.
La puerta estaba cerrada. No tenía idea de cómo había salido. Revisó su cámara. La grabación seguía activa, pero solo había estática y un sonido lejano. El sollozo de una mujer. Los lugareños le dijeron que tuvo suerte, que la Llorona no siempre deja ir a quienes entran a su casa. Pero Julián sabe la verdad, porque cada noche, en su apartamento, cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, escucha un leve sollozo junto a su cama, y el aire huele a humedad y polvo, como en aquella casa, como en aquella maldita casa. ¿Has visto a mis hijos? Algunas pesadillas no terminan cuando despiertas. Rodrigo siempre había sido una persona escéptica. No creía en lo paranormal, en espíritus ni en nada que no pudiera explicarse con lógica. Pero eso cambió la noche en que algo entró a su habitación. Todo comenzó después de mudarse a su nuevo apartamento. Era un lugar pequeño, en un edificio viejo, pero era barato y tenía todo lo que necesitaba. Sin embargo, desde la primera noche sintió algo extraño. No podía explicarlo bien. No era miedo, ni una sensación de peligro. Era la certeza de que no estaba solo. Rodrigo se acostó temprano, agotado por la mudanza. Acomodó su cama, apagó la luz y cerró los ojos. El departamento estaba en completo silencio, salvo por el sonido lejano de la ciudad. Pero, justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, escuchó pasos, lentos, pesados, dentro de su habitación. Abrió los ojos de golpe. La habitación estaba oscura, pero podía ver la silueta de la puerta. Estaba cerrada. Los pasos continuaron, pero no podía ver nada. Respiró profundo, tratando de convencerse de que era su imaginación. Tal vez un ruido del piso o del edificio viejo. Pero entonces, sintió algo peor. El colchón, justo a su lado, se hundió, como si alguien se hubiera sentado en la cama. Su cuerpo se paralizó. Quiso moverse, gritar, hacer algo, pero no podía. Solo pudo escuchar su propia respiración acelerada y el latido ensordecedor de su corazón. El peso en la cama permaneció ahí, inmóvil. Y luego, una voz susurró en su oído. ¿Estás despierto? Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No pudo responder, no pudo reaccionar. Solo cerró los ojos con fuerza y esperó. El peso en la cama desapareció. Y, cuando por fin pudo moverse, la habitación estaba vacía. A la mañana siguiente, intentó convencerse de que había sido un sueño, pero la sensación era demasiado real. Habló con el conserje del edificio, buscando alguna explicación. Ese apartamento no ha sido alquilado en años, le dijo el hombre, con un tono incómodo. El último inquilino, bueno, lo encontraron en su cama, muerto. Rodrigo sintió que la piel se le erizaba. ¿Cómo murió? El conserje lo miró fijamente antes de responder. Dicen que lo encontraron con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo aterrador antes de morir. Rodrigo se estremeció. No podía ser coincidencia, pero todavía no estaba listo para aceptar la verdad. Esa noche, Rodrigo decidió grabar su habitación mientras dormía. Colocó su celular en la mesa de noche y dejó la cámara encendida. Se acostó con la esperanza de que todo hubiera sido su imaginación. Pero a las 3:07 de la mañana, algo cambió. El colchón volvió a hundirse. Rodrigo despertó al instante, pero esta vez no estaba paralizado. Se sentó de golpe y encendió la luz. No había nadie. Miró el celular y revisó la grabación con las manos temblorosas. Y ahí estaba, justo a su lado, una sombra alta, deforme, sentada en su cama. El rostro no era humano. Y antes de que la grabación se cortara, la sombra volteó hacia la cámara, con los ojos vacíos, y sonrió. Rodrigo no esperó más.
Tomó sus cosas y salió corriendo del apartamento en plena madrugada. Nunca regresó. Semanas después, el edificio quedó vacío. Los inquilinos comenzaron a irse. Todos dijeron lo mismo, que sentían algo en sus habitaciones, que escuchaban susurros, y que, algunas noches, el colchón se hundía, como si alguien se sentara a su lado, esperando, observando, preguntando en la oscuridad, ¿estás despierto? Algunas voces no deberían ser escuchadas. Mateo nunca había sido un niño curioso. Siempre hacía caso a las advertencias de su madre y evitaba los lugares peligrosos. Pero la tarde en que escuchó aquella voz, todo cambió. Todo comenzó cuando su familia se mudó a una vieja casa en las afueras del pueblo. Era un terreno grande, rodeado de árboles, y en el centro del jardín trasero había un pozo de piedra antigua. Su madre le advirtió: no te acerques al pozo, es viejo y peligroso. Mateo obedeció, al principio, pero con el paso de los días, la curiosidad fue creciendo. El pozo tenía algo inquietante. A veces, cuando pasaba cerca, sentía que algo lo observaba desde dentro. Y luego, una noche, escuchó la voz. Era tarde. Mateo estaba en su habitación, acostado en su cama, cuando un susurro llegó desde el jardín. Mateo se sentó de golpe, miró hacia la ventana. El sonido venía del pozo. Mateo, ven aquí. Era un susurro suave, dulce, casi familiar, pero también equivocado. Algo en su tono hacía que la piel de Mateo se erizara. Trató de ignorarlo. Se cubrió con la manta y cerró los ojos con fuerza. Pero la voz continuó, más insistente. Baja, estoy aquí abajo, ven a jugar. Mateo apretó los dientes, su corazón latiendo con fuerza. Y luego, un golpe seco sonó en su ventana. Algo estaba afuera. Al día siguiente, Mateo le contó a su madre, pero ella solo le dijo que no imaginara cosas. Ese pozo está sellado desde hace años, le dijo. No hay nadie ahí. Mateo quiso creerle, pero la noche siguiente, la voz regresó, y esta vez, no estaba sola. Se escuchaban más susurros, risas apagadas, y un sonido húmedo, como si algo estuviera arrastrándose por dentro del pozo. Cuando Mateo miró por la ventana, vio algo que lo dejó helado. El pozo, que siempre había estado cubierto con una tapa de madera, ahora estaba abierto, y unas manos pálidas se aferraban al borde. Mateo no podía ignorarlo más. A la medianoche, tomó una linterna y salió al jardín. Cada paso que daba hacia el pozo hacía que su piel se erizara. Se asomó lentamente. El interior era un abismo oscuro. Pero entonces, algo se movió allá abajo. Iluminó con la linterna. Y casi gritó. Había una figura. Un rostro pálido, con ojos completamente negros y una sonrisa deformada, lo miraba desde las sombras. Te estaba esperando, Mateo. Y antes de que pudiera reaccionar, algo lo agarró del brazo. Unas manos frías y huesudas lo jalaron hacia el interior del pozo. Mateo gritó, forcejeó con todas sus fuerzas. Y en el último momento, logró soltarse y cayó de espaldas en el césped. El pozo volvió a quedar en silencio. La tapa se cerró sola. Al día siguiente, Mateo despertó con marcas de dedos en el brazo. Le rogó a su madre que sellaran el pozo. Cuando fueron a revisarlo, encontraron algo que no debería haber estado ahí. Junto al pozo, había una muñeca antigua, cubierta de tierra y humedad. Y cuando su madre la vio, su rostro se puso pálido. Este era el juguete de tu hermana. Mateo la miró confundido. ¿Cuál hermana? Su madre tragó saliva. Tu hermana mayor murió hace años. Cayó en este pozo cuando era pequeña. Mateo sintió que el aire se volvía frío. Miró la muñeca.
Y en ese momento, en el viento, escuchó un último susurro. Baja, Mateo. Aún quiero jugar.